¿Y si las tramas que nos rodean sacaran a la luz temas intensos del mundo real? ¿Cómo lidiar con el delicado tema del matrimonio forzado? Hoy, nos sumergiremos en 10 series turcas de matrimonio forzado que abordan este asunto de manera seria, buscando concienciación y comprensión. Si aún no te has suscrito, no pierdas tiempo. Toca el botón de abajo ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de lo que se avecina. ¿Listos? Número 10. Estrella del Pasto. Conoce a Sur, una joven que vive en Niğde, donde las cosas son muy tranquilas. Pero su vida no es tan tranquila. Es prácticamente obligada a un matrimonio arreglado en Capadocia por su propio padre, como si fuera un paquete enviado por correo. Entonces, en el camino hacia su matrimonio, Sure decide que casarse con un hombre mayor no es para ella. Le hace un regate a su padre que incluso impresionaría a Messi y se escapa hacia el horizonte. En ese momento, Seyit, el maestro de piedras con apariencia de dios griego, entra en escena para darle un aventón, sin tener idea del lío en el que está a punto de involucrarse. Aunque no entiende lo que está sucediendo, la ayuda, porque, bueno, ayudar es lo que hacen las personas buenas, ¿verdad? Seyit es el tipo de chico que te hace creer que los hombres honestos todavía existen. Tiene un corazón de oro, pero quizás es un poco lento para entender por qué Sure está en medio de una carretera concurrida. Con algo de confusión y un toque de drama, encuentran al padre de Sure, quien sin duda debe haber pensado: ah, finalmente encontré a mi hija, y logra recuperarla. Contra todas las probabilidades, Sure llega a Capadocia, donde la familia Caracalla reina debido a su gran riqueza. Fikret, el jefe de la familia con un ego del tamaño de la luna, cree que el dinero puede comprarlo todo, incluso una novia. Sure decide intentar suicidarse durante la noche de bodas, pero apuñala accidentalmente a Fikret. Con el corazón acelerado, huye y se esconde detrás del taller de piedra de Seyit. Nuestro héroe de la piedra encuentra a Sure y decide protegerla. Y aquí entra Sekar, el hijo chico malo de Fikret, que es como una pesadilla ambulante en forma humana. Es el dueño de una discoteca en Estambul, lo que significa que su vida es una fiesta constante y perturbadora. Está decidido a hacer que Sure y Seyit sufran. ¿Podrá Seyit proteger a Sure de los peligros que los rodean? Sigue y descúbrelo. Continuemos con el espectáculo. Número 9. El juego de Bad. Un espectáculo de amores, desencuentros y giros inesperados. El increíble viaje de Ada y su receta secreta para la confusión. Ada es una joven apasionada por las tradiciones familiares, obsesionada con casarse con su primer amor, lo que haría que los mayores se sientan orgullosos. Creció entre mujeres que creen que el primer amor es como un boleto de lotería premiado. Si lo pierdes, estás destinada a vivir con un gruñón por el resto de tu vida. Esto lleva a Ada a estar dispuesta a asegurarse de que su primer amor sea un éxito. La historia comienza cuando entra a la universidad en Estambul, lejos de su familia, lista para encontrar ese primer amor que será como un cuento de hadas. Pero las cosas no resultan como esperaba. Es entonces cuando se encuentra con Ruzgar, quien desata la tormenta perfecta en los sentimientos de Ada. Es internacional, de Albania, y parece haber llegado directamente a sus sueños. La trama se complica cuando Ada acepta un matrimonio en papel para mantener a Ruzgar cerca. Ada sacrifica sus estudios y su cuenta bancaria mientras él sigue siendo el estudiante internacional más codiciado. Todo esto sin que su familia lo sepa. Después de 3 años de matrimonio en papel, Ruzgar obtiene su ciudadanía turca y rompe el corazón de Ada. Desde el principio, ella se enfrenta a un villano moderno llamado Bora, un joven rico y guapo que parece haber nacido para molestar a Ada. Bora, con su agudo sarcasmo y su irritante encanto, entra en la vida de Ada. Él realiza una investigación sobre cómo reaccionan las mujeres a hombres como él, pero Ada no está dispuesta a ser su conejillo de indias. Entonces, ocurre un desastre. Ada discute con Bora, pierde su trabajo y encuentra a Ruzgar besando a otra mujer. Todo esto antes de sufrir un accidente de coche. Entre lágrimas, Ada decide que su viaje en busca del primer amor no terminará tan pronto y comienza una misión para reconquistar a Ruzgar. ¿Podrá Ada recuperar su primer amor o el destino tiene otros planes? Tal vez Ada y Bora encuentren algo más que discusiones acaloradas. Ahora vamos a sumergirnos en una serie que deja en claro que el corazón no elige ni la hora ni el lugar para enamorarse, y que los viajes de negocios pueden ser más que solo negocios. Número 8. La reina de la noche. Imagina tú, escuchando acerca de algo especial. No estoy hablando de una fiesta secreta, sino de una flor rara que florece solo una vez. Dicen que verla es pura suerte, pero hoy no se trata de flores, sino de un amor mágico. Celine es una creadora de perfumes con un olfato afinado, y Cartel es un hombre inmerso en el mundo de los negocios, pero tal vez esté a punto de tener un encuentro con el verdadero amor. Celine vive en Francia,
rodeada de campos de lavanda y su madre francesa. Es tan talentosa con los aromas que si fuera una pista de baile, sería la pista más fragante del mundo. Interesante, ¿verdad? Ahora, Cartel es el hombre que posee una gran empresa y también un pasado lleno de sombras. Sus padres, desafortunadamente, ya no están en este mundo, lo que lo dejó muy solitario. Es criado por Aziz, que es más que un mentor, en realidad es un padre para él. Pero hay un pequeño detalle: Cartel está destinado a casarse con la hija de Aziz. Lo que suena un poco como un matrimonio concertado del siglo pasado. Entonces, ¿cómo se cruzan nuestros protagonistas? En un viaje de negocios a Francia, por supuesto, Cartel sale de Estambul con su amigo. Allí conoce a Céline y Sas. El destino se une como un cupido lleno de fragancias de lavanda. Él se enamora de ella a la velocidad de la luz, y ella se siente como si hubiera encontrado una perla en el fondo del océano. Pero esperen, hay un pequeño detalle que Céline no conoce: Cartel está casado. Y no estamos hablando de una relación en Facebook, es un matrimonio real. Claro, los corazones apasionados no consultan el estado civil antes de enamorarse, y se embarcan en un amor lleno de promesas y misterios. Entre secretos, revelaciones y obstáculos que harían sudar a Hércules, deben luchar por encontrar la paz y la felicidad. Entonces, ¿qué sucede cuando Céline descubre la verdad sobre Cartel? ¿Qué depara el futuro para esta pareja improbable? Prepárate para un viaje de emoción, dilemas y tal vez, solo tal vez, para un final que te hará sonreír como un gato que finalmente atrapó un pez. Querida, ¿sabías que en algunas partes de la hermosa Turquía todavía existe una triste preocupación llamada matrimonio forzado? Así es, la situación funciona de esta manera. En algunas áreas más alejadas y en comunidades tradicionales, todavía existe esta preocupante práctica. Parece algo sacado de una novela, ¿verdad? Sucede que en ciertos lugares, algunas familias pueden ver el matrimonio como una forma de obtener dinero, y ahí es donde se complica la situación. Imagina usar a las hijas como moneda de cambio. Afortunadamente, Turquía ha dado pasos importantes para cambiar esto. El país dijo no a esta práctica y hoy en día es ilegal. Los cambios no han sido fáciles, pero están ocurriendo. Turquía ha implementado leyes para prevenir el matrimonio forzado e incluso el matrimonio infantil. Organizaciones locales e internacionales se han unido para ayudar a las víctimas y crear conciencia sobre este asunto grave. Pero, obviamente, debemos ser realistas. En algunas áreas, esto todavía puede persistir. A veces, las personas no saben que esto está mal, o enfrentan dificultades debido al dinero y otras circunstancias. Entonces, querida mía, es importante que sigamos hablando de esto, compartiendo información y apoyando los cambios que están ocurriendo. Juntas podemos marcar la diferencia. Por cierto, ¿crees que algún día, no será hoy ni mañana, finalmente estaremos libres de esta problemática? Responde en los comentarios. Continuando, número 7. ¿O dónde? ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el corazón de un conquistador se enfrenta a un desafío al que no puede resistir? Bienvenidos a Anerede, donde el mundo de Ferit, lleno de coqueteo y diversión, choca con la abrumadora fuerza de un amor irresistible. Ferit es el sueño de todas las amigas, el karma de todas las madres y el protagonista de todas las citas dobles. Pero todo esto cambia cuando conoce a Sere. Sere, la piedra en el zapato de Ferit, la llama que desafía su corazón. Sere no es solo otra conquista en su lista, es un misterio que no puede resolver con una sonrisa o una mirada seductora. Su confianza inquebrantable y su manera misteriosa lo dejan intrigado y, sobre todo, interesado. Nuestra historia adquiere un toque dramático cuando Sere y Ferit se encuentran en el centro de una situación que cambia vidas. Un matrimonio arreglado, un encuentro de destinos que no pidieron permiso para cruzarse. Sere, acostumbrada a seguir su propio camino, se enfrenta a una elección imposible: casarse con un hombre que apenas conoce o enfrentar las consecuencias de su rechazo. Aquí es donde la trama se intensifica, explorando las complejidades de un matrimonio forzado, las luchas internas de Sere, y cómo navega por las aguas turbulentas de la vida junto a un desconocido. Mientras tanto, el corazón de Ferit enfrenta un desafío que ningún truco de coqueteo puede resolver. El destino unió a estos dos, pero el amor finalmente los unirá. En Anerede, serás testigo de cómo estos dos personajes manejan esta situación. Aquí, las apuestas son altas y las risas están garantizadas. Prepara tus palomitas, acomódate y prepárate para reír, suspirar y, quién sabe, incluso aplaudir mientras sigues las aventuras de Ferit y Sere en Anerede, porque en el juego del amor, nunca sabemos a dónde nos llevarán los hilos del destino. Número 6. Querido pasado,
la historia de tres hermanas que crecieron separadas, donde un encuentro inesperado en la boda de una de ellas desencadena una serie de eventos que las lleva a un viaje de descubrimiento, lazos familiares e incluso a un matrimonio forzado. Todo comienza cuando tres hermanas, que hasta entonces eran desconocidas entre sí, reciben una carta misteriosa que cambia sus vidas para siempre. Curiosas e intrigadas, deciden finalmente reunirse en la boda de una de ellas. Lo que debía ser un encuentro alegre pronto se convierte en una sorpresa cuando, en la noche de bodas de una de las hermanas, un evento inesperado las coloca en una situación única e inimaginable. ¿Qué será lo que sucede? Después de esa fatídica noche, lo que debería haber sido solo un encuentro pasajero se convierte en una conexión inquebrantable. Las hermanas quedan atrapadas en la hermosa ciudad del Egeo, incapaces de escapar de las circunstancias que las unieron. Lo que parecía una coincidencia del destino se convierte ahora en un viaje compartido, donde estas hermanas deben aprender a convivir y enfrentar los desafíos que la vida les presenta. Y aquí es donde entra el matrimonio forzado. En medio de esta trama complicada, ocurre algo aún más sorprendente cuando las hermanas se ven involucradas en un matrimonio que no esperaban. Lo que inicialmente podría parecer un obstáculo se revela como una oportunidad para que estas hermanas se conozcan y se apoyen mutuamente, superando diferencias y desafíos personales. A lo largo de la serie, seguirás cómo estas hermanas manejan sus nuevas vidas entrelazadas, cómo enfrentan los desafíos del matrimonio forzado y cómo aprenden a conocerse y construir vínculos familiares genuinos. En medio de risas, lágrimas y momentos emotivos, descubrirán que el pasado puede tener más secretos y conexiones de lo que jamás imaginaron. No nos dejes, vienen maravillosas series por delante, con muy pocos episodios y todas disponibles para que las veas en español. Número 5. Julia presenta una trama llena de promesas hechas en el pasado que moldean el destino de sus personajes. Baram, uno de los personajes, regresa a su ciudad natal con la intención de hacer las paces con su amigo Saleh. Juntos, deciden unir a sus familias a través del matrimonio de sus hijos, Melek y Kerim, cuando estén listos para casarse. Años después, Kerim, después de completar sus estudios en medio ambiente, desea vivir en Alemania y trabajar como profesor universitario. Sin embargo, su deseo se ve superado por el deseo de su padre de cumplir con la antigua promesa. Kerim se enfrenta a un dilema, obligado a regresar a Estambul y enfrentar una situación que nunca eligió. ¿Por qué los padres hacen esto? Es tan inhumano. Eventualmente, Kerim decide comprometerse con Melek y viaja a la ciudad natal de ella para formalizar la propuesta. Sin embargo, la hermana menor de Melek, Julia, tiene planes apasionados que nadie ha considerado nunca. Desde niña, Julia ha tenido un amor apasionado por Kerim y está dispuesta a hacer lo imposible para conquistar su corazón. Cuando Kerim llega, Julia elabora un plan terrible. Crea un escenario de dudas sobre la castidad de Melek y logra ganarse el compromiso de Kerim, rompiendo su promesa de compromiso anterior con Melek. Así, Kerim y Julia terminan casándose. Sin embargo, poco después de la ceremonia, Kerim parte a Alemania, dejando a Julia atrás. El matrimonio, bajo las presiones del padre, se convierte en una unión forzada, donde Kerim no tiene verdaderos sentimientos por Julia. Pero esta chica no se rinde fácilmente. Viaja a Alemania para enfrentar a Kerim, dando un vuelco a su vida. Esta serie explora el viaje de una joven apasionada que lucha incansablemente por su objetivo. La pregunta que queda es, ¿Julia podrá construir un matrimonio genuino con Kerim? ¿Y cómo reaccionará cuando descubra la verdad sobre las acciones de Julia? Mira y lo descubrirás. Ahora vamos a la siguiente serie, que no es otra que la famosa Número 4. Luna llena, donde el escéptico Ferit, interpretado por un galán encantador, ha perdido la fe en el amor. Es tan escéptico que probablemente mira el atardecer romántico y dice, es solo un gran pedazo de cielo naranja. Pero eso está a punto de cambiar cuando contrata a Nazli, una chica hermosa, inteligente y muy animada. Nazli es como un rayo de sol en forma de persona, llena de vida y sonrisas. Ella entra en la vida de Ferit como empleada doméstica. Pero espera, no te apresures a juzgar, porque su energía positiva es contagiosa y es como un huracán que barre la casa y, por supuesto, el corazón de Ferit. Las cosas se vuelven del revés cuando estos dos inesperados compañeros de casa se unen para luchar por la custodia de un sobrino huérfano. Imagina, van de enemigos de guerra a compañeros de equipo en la maratón de responsabilidades. Mientras luchan por la custodia, sus corazones también inician una lucha emocional. ¿Y sabes lo que eso significa, verdad? Sí, adivinaste. El amor está tocando a la puerta de Ferit y Nazli. Intentan resistir este sentimiento, pero debido a la custodia, se ven obligados a casarse. Sí, has oído bien, matrimonio. No es uno de esos matrimonios aburridos y predecibles. Es un matrimonio que definitivamente no puedes perder.
Número 3. Martín Pescador, un joven rico e intrépido que vive la vida como Le Place, sin preocupaciones. Regresa a casa después de sus estudios en Estados Unidos, solo para encontrarse con un destino inesperado. En el corazón de la trama está Halisage, el patriarca de la familia Coranly. Decide que es hora de darle una dirección más responsable a la vida de Ferit, y lo obliga a casarse con una joven de su ciudad natal, Gaziantep. Ferit, acostumbrado a hacer las cosas a su manera, no ve alternativa más que cumplir el deseo de su abuelo. Después de todo, cree que el matrimonio será solo un acuerdo en papel que le permitirá continuar con su vida despreocupada. Ferit conoce a la familia de Qasim, también rica e influyente, aunque siente atracción por Sejran, la hija menor. Suna, la hija mayor, es considerada la novia ideal para la familia Coranly. Sin embargo, un malentendido hace que Ferit se case con Sejran, sacudiendo la vida de las dos jóvenes. La trama aborda las luchas de Sejran, que desea continuar sus estudios y no está interesada en el matrimonio, y Suna, cuyas expectativas matrimoniales se ven afectadas. Mientras Sejran enfrenta la adaptación a su nueva vida, Suna trama una venganza para recuperar su futuro robado. Podrá recuperar a Ferit. Número 2. Cuervo. 20 años después, Kuzgun, en su búsqueda de venganza por la muerte de su padre, traza un plan audaz para infiltrarse en la banda de Rifet. Utiliza a Dila, la hija de Rifet y su antiguo amor, como parte de su estrategia. Kuzgun termina convirtiéndose en el guardaespaldas de Dila, ganando su confianza y reavivando el vínculo que compartieron en la infancia. Dila, ajena a la verdadera identidad de Kuzgun, se ve envuelta en una relación compleja y su vida toma un giro sorprendente cuando, en medio de esta tensa situación, Kuzgun finalmente revela su identidad y sus motivos. Esto conduce a un enfrentamiento emocional donde pasado y presente chocan. El corazón de esta trama emocionante es el matrimonio forzado entre Kuzgun y Dila, un evento que, a primera vista, parece ser una cruel manipulación por parte de Kuzgun, pero que con el tiempo revela las complejas capas de emociones y motivaciones. La unión forzada entre ellos actúa como un catalizador para explorar sus sentimientos y profundizar su relación. Así, Kuzgun resalta como el matrimonio forzado no es solo un simple recurso, sino un elemento central que impulsa la narrativa, proporcionando un terreno fértil para explorar la dinámica entre los personajes, sus elecciones y las consecuencias de sus acciones. La serie Kuzgun no solo rompe los moldes del matrimonio forzado, sino que también nos mantiene pegados a la pantalla, haciéndonos preguntar, ¿a dónde nos llevará toda esta locura? Número 1. Ramo, sumérgete profundamente en el conflicto entre dos familias y la historia de un matrimonio forzado, que desencadena una serie de eventos emocionantes. Ramo es un hombre intrépido y hábil que forma parte de una respetada familia. Sin embargo, su corazón es su propio territorio y no está dispuesto a doblegarse a las tradiciones. Pero el destino entrelaza su vida con la de Dirya, una joven fuerte y decidida de otra influyente familia. El conflicto entre las dos familias es intenso, marcado por antiguas rivalidades e intereses personales. El padre de Ramo y el padre de Dirya tienen un pasado tumultuoso y la paz entre ellos parece imposible. Sin embargo, en medio de esta disputa, se arregla un matrimonio forzado entre Ramo y Dirya. Las familias creen que esto puede ser la solución, para finalmente unir sus destinos y restaurar la paz. Lo que comienza como un matrimonio impuesto rápidamente se transforma en algo más profundo. Ramo y Dirya descubren que, a pesar de las circunstancias, sus corazones están empezando a unirse. Mientras intentan superar la desconfianza inicial y las diferencias entre sus familias, un amor genuino comienza a florecer. Ramo y Dirya luchan por conciliar sus sentimientos en medio de la turbulencia que los rodea. Mientras la rivalidad entre las familias amenaza con separarlos, el amor que surge entre ellos es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Ramo nos transporta a un mundo donde la fuerza del amor desafía todas las barreras. En tu opinión, las representaciones en las series nos ayudan a comprender mejor los problemas reales que enfrentan algunas personas? Deja tu respuesta en los comentarios, pero antes, dale me gusta y comparte con todos los que conoces. Juntos, podemos difundir el mensaje y promover discusiones constructivas sobre cuestiones importantes. Hasta el próximo video, que está apareciendo en tu pantalla ahora. La búsqueda del conocimiento nunca termina y recuerda, cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia.